Solo por 4 segundos Alex Zülle mantiene el liderato tras una contrarreloj en la que Toni Rominger consolida su posición en la tabla y mete más presión a su compatriota. Melchor Mauri rueda a casi 50 por hora y gana la etapa después de 37 kilómetros con 44 centésimas de ventaja sobre Rominger. Magnífico Marino Alonso en una jornada en la que los españoles cumplen de acuerdo con sus posibilidades. Laudelino Cubino conserva la tercera plaza de la general. Alex Zülle ha vivido 3/4 de hora de sufrimiento físico y mental. La lucha contra el crono ha sido agotadora para este hombre que buscaba del modo que se ve el auxilio de su director al cruzar la línea de meta. Roto por el esfuerzo, el líder, como ocurre con muchos otros corredores, aún ha tenido que sufrir el suplicio de las apreturas, empujones y las prisas. Todo en un momento en que lo único que necesitan los ciclistas es aire y tranquilidad para recuperarse. Bueno, la vuelta personalmente creo que me va bien, las cosas a nivel de equipo están saliendo bien, que bueno, que es lo que interesa, y mi función pues creo que de momento la estoy desempeñando lo mejor que puedo, ¿no? Esperemos que sigan las cosas así y que lo sigamos llevando también como hasta ahora. Para muchos de los hombres del pelotón es la inteligencia en carrera. Herminio Díaz Zabala, un cántabro de 29 años que afronta su cuarta vuelta, tan decidido y valiente dentro del grupo como a la hora de atreverse con los pronósticos. Hoy, bueno, yo apostaría por Zülle o Breukink. Brunel creo que está muy bien, pero bueno, también creo que estaría entre Zülle, Breukink, Brunel, Mauri y Rominger, quizá. Quizá de las cuevas puede hacer buena contrarreloj, pero yo me apuesto más por esos 5. Era la apuesta de Herminio Díaz Zabala para la 13ª etapa de la Vuelta. 37 kilómetros de contrarreloj en Zaragoza, en un circuito muy exigente, sobre todo en los primeros 14 kilómetros. Un circuito apto únicamente para especialistas, como es el caso del hombre que tienen en sus imágenes, Aitor Garmendia, el corredor vasco del equipo Banesto, que ha concluido en 7ª posición con un tiempo de 45 minutos y 51 segundos a 55 segundos del vencedor, del protagonista del día, Melchor Mauri. Ha corrido muy bien, como es habitual en él, Aitor Garmendia, que sufría un pequeño percance, se enganchaba en las cintas al intentar dar una curva y perdía ahí unos segundos preciosos que le hubieran valido para avanzar alguna posición en la tabla. Ahí tenemos a Aitor Garmendia, que adelantaba a Víctor Klimov. También buena la actuación de otro especialista, Johan Brunel, un hombre al que le van muy bien estas contrarrelojes largas y que ha hecho sexto a 43 segundos de Melchor Mauri. Ello le sitúa en la general a 7 minutos y 7 segundos de su compañero de equipo Alex Zülle. El trazado era bastante duro, sobre todo en este repecho por el que ahora vemos atravesar a Johan Brunel. Había muchas curvas, el repecho era duro y desde luego no favorecía en nada el circuito a Oliverio Rincón, el corredor colombiano que se ha defendido como ha podido en esta contrarreloj. Ha concluido en el puesto 18º con 2 minutos y 16 segundos de retraso sobre su compañero de equipo Mauri. En la general se sitúa 7º, pero ahora a 5 minutos y 37 segundos del líder. Perico Delgado ha hecho una buena contrarreloj. La verdad es que los españoles han cumplido con lo que de ellos se esperaba. Perico, que ha luchado con Jesús Montoya a lo largo de estos 37 kilómetros, han ido marcando tiempos muy similares. Al final ha concluido 9º con 58 segundos de retraso sobre Mauri. Está sexto en la general el segoviano a 5 minutos y 28 segundos. Y ha adelantado a Rincón en la etapa de hoy. Sin embargo, no ha podido Perico Delgado, que todavía no arroja la toalla en esta vuelta, con este hombre, Jesús Montoya, que ha efectuado un tiempo
de 45 minutos y 53 segundos, es decir, un segundo mejor que lo que ha realizado Pedro Delgado. Está el murciano afincado en Cantabria, octavo en la general, a 5:48 del líder, de Alex Zule. No ha podido repetir, sin embargo, Jesús Montoya la buena actuación que tuvo el año pasado en la contrarreloj larga de Benicàssim, pero en cualquier caso quedarse a 57 segundos de un auténtico especialista como Melchor Mauri es digno de elogio. Y ahí está Laudelino Cubino. Su lucha particular la establecía el bejarano con Marino Alonso para conservar la tercera plaza en la general. Laudelino Cubino, en un recorrido que tampoco favorecía en nada sus características, ha quedado 11º a 1:16 del tiempo que ha efectuado su compañero de equipo, Melchor Mauri, y mantiene la tercera plaza en la clasificación general, pero ahora a 3 minutos y 3 segundos de Alex Zule. Ha tenido que sufrir bastante Cubino para llegar a la línea de meta con un tiempo de 46 minutos y 12 segundos. Y ahí está el hombre que se está convirtiendo en la revelación de la Vuelta, Marino Alonso. El zamorano afincado en Cantabria, del equipo que dirige José Miguel Echavarri, que ha ido rodando a lo largo de estos 37 kilómetros en unos tiempos muy cercanos a los de los mejores. Ha concluido cuarto con 45 minutos y 9 segundos, lo ha hecho 13 segundos peor tan solo que Melchor Mauri, pero 2 segundos mejor que Alex Zule. La verdad es que está teniendo una sensacional actuación Marino Alonso, que está cuarto en la general a 3:57 del suizo del equipo de la ONCE. Ahí vemos a Alonso, que consiguió doblar a Oliverio Rincón. Otro hombre del que se esperaba bastante es este que tienen ahora en imagen, Eric Breuking. Corredor habituado a vencer en este tipo de etapas. Él fue el ganador de la contrarreloj larga del año pasado en Benicàssim, pero hoy se ha tenido que conformar con la tercera posición. Su tiempo 45 minutos y 3 segundos, rodando a algo más de 49 kilómetros a la hora, pero se ha quedado 7 segundos por detrás de Melchor Mauri, el holandés que está lejos en la tabla, en la clasificación general, que dobló también al hombre que salía por delante de él, a Javier Mauleón, y que ha estado marcando el mejor crono, esos 45 minutos y 3 segundos, hasta que han llegado los últimos en el orden de salida. Alex Zule, complicada tenía la etapa hoy. Alex Zule, su duelo con Tony Rominger hacía prever que iban a saltar chispas. En el primer tercio Zule avanzaba su tiempo en 2 segundos sobre Tony Rominger. En la mitad de carrera ya eran 7 los segundos que le sacaba a su compatriota. Sin embargo, la parte final ha tenido problemas y ha perdido 11 segundos, le ha recortado 11 segundos Tony Rominger. El tiempo de Zule, 45 minutos y 11 segundos, a 15 segundos de Melchor Mauri. Ha conseguido la quinta plaza, el líder de la carrera, y mantenía su liderato por solo 4 segundos sobre Tony Rominger. Hoy la verdad es que ha vivido un nuevo día de mucha presión Alex Zule. Vamos a ver cuál es el comportamiento de ahora en adelante de este joven suizo de 24 años, porque la verdad es que Tony Rominger se lo está poniendo muy difícil. Quinto Zule con 45 minutos y 11 segundos. Y ahí está Tony Rominger, el hombre que venciera en la contrarreloj de Fuenlabrada del año pasado, también corredor habituado a realizar grandes actuaciones en las pruebas contra el crono, y que se situaba muy cerquita de Melchor Mauri. Tenía el suizo las referencias del corredor catalán. En el primer tercio Mauri adelantaba a Rominger en 6 segundos. 12 eran los segundos a mitad de carrera, pero la parte final la ha hecho muy bien, muy seguro Tony Rominger, que ha concluido pues ni más ni menos que a 44 centésimas de Melchor Mauri. Parece mentira que después de 37 kilómetros la igualdad sea tanta. Manejaba Tony Rominger un desarrollo de 54
por 44 en plato pequeño, 12-19, sufría una rotura del cambio en los últimos kilómetros y se veía obligado a efectuar los últimos 6 kilómetros con un desarrollo de 54-12. Un desarrollo nada cómodo. Si hubiera podido cambiar, otro hubiera sido seguramente el resultado de la prueba. Una prueba en la que Melchor Mauri ha dado hoy también una sensacional actuación. Venció en el año 91 en las 2 contrarrelojes largas que hubo en Valladolid y en Calador, y hoy ha vuelto a reencontrarse con el triunfo en una prueba contra el crono, manejando platos de 55 y 44 dientes y piñones del 12 al 19. Ha rodado a un promedio de 49 kilómetros y medio para marcar un tiempo de 44 minutos y 56 centésimas, que le sitúan quinto en la general a 4:33 de Alex Zülle. Ha adelantado en esa clasificación a Perico Delgado. Ahí está Melchor Mauri, que ha rodado, hecho un auténtico especialista, una auténtica locomotora. Melchor Mauri, que ha marcado en la línea de meta un tiempo de 44 minutos y 56 segundos y que conseguía así el triunfo, aunque muy ajustado, por 44 centésimas tan solo, un escaso margen de tiempo, pero que le ha valido para conseguir el primer triunfo de etapa para su equipo. Están los hombres de la malla muy bien situados, tercero, quinto, séptimo, octavo, pero les faltaba la guinda de una victoria de etapa que hoy ha venido de la mano de Melchor Mauri. Cuarta etapa que gana el corredor catalán a lo largo de sus 5 actuaciones en la Vuelta a España. El promedio 49 kilómetros y 540 metros a la hora. Ahí vemos a Melchor Mauri recogiendo la recompensa por su sensacional triunfo en la tarde de hoy. Circuito duro, exigente, que ha exigido de los favoritos todo el esfuerzo el que ha hecho Alex Zülle para llegar con 4 segundos de ventaja en general sobre Tony Rominger. 13º día como líder para Zülle. Estoy muy contento de haberlo conseguido, ya que bueno, estaba muy difícil, sabía que me iba a costar muchísimo porque había 2 hombres delante de la clasificación general que son grandes contrarrelojistas y por lo tanto sabía que me costaría muchísimo. Ahora soy más cerca, pero hoy perdí una victoria de la etapa porque he tenido un gran problema con el nuevo cambio electrónico, porque era bloqueado para 5 o 6 kilómetros con el 12, 54-12, y todas las curvas con este estaba un gran problema. Por mí un buen tiempo, es un contrarreloj un poco otro, es 37 kilómetros, es un largo, es mucho aire, es un circuito con fuerza. Es por mí hoy, bueno, es solo poco a 4 segundos un día más salida. Soy un empleado a fondo y bueno, estoy bastante bien y me ha salido a contrarreloj bastante buena. 44 minutos y 56 segundos para Melchor Mauri, vencedor de esta etapa a una media de 49 kilómetros y 540 metros a la hora. Mauri ha adelantado a Rominger en un segundo, Breuking se ha quedado tercero a 7, a 13 Marino Alonso, quinto Alex Zülle a 15 segundos. Apretadísimas las 5 primeras posiciones de esta contrarreloj de Zaragoza, que hoy no ha visto la disputa de ningún sprint especial, por lo tanto se mantiene el empate entre Marco Lietti y Asiate Saitov con 28 puntos. Tercero, ya más distanciado, queda Ángel Edo con 10, el cuarto es el polaco Sprug con 8 y el quinto el belga Hendrik Redan con 6. Tampoco se han disputado metas volantes, por lo tanto José Antonio Espinosa un día más se mantiene al frente de esta clasificación con 10 puntos de ventaja sobre Hendrik Redan. Tercero es Roberto Pelliconi, empatado con Fabrizio Bontempi, están a 11 puntos del corredor español. Quinto Erwin Nicoer con 6 puntos, a 12 el ciclista que dirige Maximino Pérez. Tony Rominger se mantiene también al frente de la montaña con 2 puntos de ventaja sobre el granadino del Kelme, Antonio Miguel Díaz. Tercero a Alex Zülle a 23 puntos. Cuarto Laudelino Cubino,
que está con 45 puntos a 28 de Tony Rominger. Quinto, Oliverio Rincón con 37 puntos. En la regularidad se ha acercado hoy Tony Rominger a Laurent Jalabert. El francés se mantiene con 4 puntos de ventaja sobre el suizo del Clash Cajas Tour. Tercero, Diamuldin Abdullaparov a 29 puntos. Jean-Paul Van Poppel está a 33 y Alex Zule está quinto con 95 puntos. Se mantiene por decimotercer día Alex Zule al frente de la general, aunque tan solo con 4 segundos de ventaja sobre Rominger. Cubino a 3.03, Alonso a 3.57, Mauri a 4.33, Delgado a 5.26. De un sprinter, presten atención al siguiente reportaje. ¿Cuántos secretos no habrán sido revelados mientras se efectúa el masaje? Quizá algún día consigamos poder acceder a estas intimidades de alcoba. Hoy nos conformamos con que 3 masajistas nos detallen los tipos de fibras musculares de los ciclistas: rápida, lenta e intermedia. La fibra rápida corresponde a los sprinters. Jalabert, que lo tenemos aquí, unos gemelos que son muy potentes, con un sóleo que, aunque no esté muy desarrollado, lo suficientemente potente para cuando desarrolla toda su potencia, el pie pueda imprimir toda su fuerza. Pero luego tenemos también una parte de arriba, ¿sabéis? Que sí, que está desarrollada, pero no nos dice nada sobre lo que sería un gran sprinter. Tenemos la parte flexora que sí, ahí ya vemos que sí, que ahí denotamos que tiene flexibilidad para poder imprimir una velocidad en una llegada. Eso unido a los glúteos, que los tiene también bastante desarrollados, nos puede permitir que sea un corredor lo suficiente rápido para ganar muchas carreras. La lenta es de los escaladores. Tiene poco tono muscular, tiene poco volumen, como veis, y es muy elástica, por lo que ayuda mucho, junto con su morfología, lo pequeño que es de estatura y demás, y el poco peso, a ser un gran escalador. Este tipo de fibra no suele dar demasiados problemas en el masaje, al contrario que las otras, que normalmente están más contracturadas y más cargadas, este tipo de fibra da menos problemas para nosotros. Y por último la intermedia, como la de Tony Rominger. Es un músculo, fuerte, y a la vez, ha cogido bastante elasticidad comparado con los sprinters. La fibra rápida. Tiene menos problemas musculares, menos contracciones y menos problemas en la práctica deportiva. Este es tan solo un ejemplo visual. Si las piernas de Abdullaparov son famosas por musculadas, las de Fede Echave, como ejemplo de fibra intermedia, no le van a la zaga con las venas a flor de piel. Ciclistas con fibra rápida, lenta o intermedia, todos se ponen en sus manos después de la etapa. El masajista moderno ha de ser tan eficaz con las manos como sutil con el trato para saber transmitir sensaciones positivas. Y es que en este cuarto de los secretos también se ganan muchas carreras. Mañana final inédito en la 14ª etapa de la Vuelta a España. Serán 197 kilómetros entre Tudela y el Alto de la Cruz de la Demanda. Aproximadamente 15 kilómetros de subida, aunque los últimos 7 son muy duros. Será una magnífica ocasión para que los españoles empiecen a recortar tiempo con respecto a Zule y Rominger. Sí, es muy duro, es posible o seguro mañana otra vez Rominger atacar, probar de coger mi maillot, pero yo mañana todo moral, probar otra vez un día más. Yo no tengo un táctica ya ahora, porque mañana es un otro día y importante es cómo sentir las piernas, cómo están. Si estoy bien, sí, ataco, si no, defenderme. La estrategia no ha cambiado, ¿no? Está adelante y bueno, si se puede recuperar tiempo, bien, ¿no? En mi caso, intentaré aguantar todo lo posible, ¿no? Es un terreno que no me favorece y Pedro, sin embargo, pues intentará restar tiempo si ve el momento oportuno, ¿no? Mañana empieza una semana muy dura, hay muchas etapas de montaña y por lo tanto yo creo que puede haber carrera todavía.
está transitando la Vuelta para la caravana publicitaria? Pues muy bien, excepto las primeras etapas que tuvimos lluvia, pues lo demás es fenomenal. Ahora ya estamos en días de sol y claro, eso nos facilita la promoción, que el público se nos acerque, que el público esté con nosotros y va todo fenomenal, tal como estaba previsto.